Buenas noches, que el Señor le bendiga ricamente. De verdad que es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor, y damos la bienvenida a los hermanos que ya se están uniendo, algunos que nos escuchan a través de la radio, y qué gran gozo, qué gran bendición poder estudiar con ustedes la palabra de Dios, ser como estos hermanos de Berea, que ellos evaluaban por las escrituras que lo que Pablo decía era así. De igual manera, nosotros también debemos tener ese mismo espíritu, el espíritu beriano de evaluar por las escrituras que ciertamente lo que estamos enseñando es así. Por eso nuestros estudios deben estar fundamentados única y exclusivamente en lo que Dios dice, no en nuestras experiencias, no en nuestro parecer, sino en lo que Dios dice. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Vamos a orar y así iniciamos. Altísimo Padre, queremos agradecerte, Padre, por esta maravillosa oportunidad que una vez más tú nos concedes, este gran privilegio de poder transmitir tu palabra y compartir, Señor, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te rogamos, oh Padre, que tú seas glorificado en este estudio bíblico y que cada uno de nosotros seamos grandemente edificados. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, la semana pasada estuvimos estudiando las instrucciones de Pablo acerca del trato que debe tener el siervo de Dios, principalmente Timoteo en este caso, con cada miembro de la iglesia. Y vimos cómo debería ser el trato con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, también con las viudas, cuál debe ser el trato con las viudas. En esta ocasión vamos al capítulo 6. Este capítulo tiene 21 versículos y lo vamos a estar dividiendo en varias secciones. La primera sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Desde el versículo 1 al 5. Esa es la primera sección. La segunda, entonces, del versículo 5 en adelante. Pero vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. Eh, Quiero permitir a alguno de los hermanos, bueno, a el hermano Amado, si puede leer los primeros 5 versículos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos Por ser hermanos. por ser hermanos, sino Ujú. sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delirá acerca de cuestiones cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y de privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia por parte de los, apártate de los tales. Muy bien. En esta primera sección vemos que Pablo está dando algunas instrucciones a Timoteo sobre cuál debe ser el trato con relación a los esclavos, la relación entre esclavos y sus amos. Evidentemente, en aquel tiempo estaba vigente la esclavitud y aparte de eso, había muchos esclavos que eran creyentes. Habían esclavos que eran creyentes, al igual amos que tenían esclavos y esos amos eran creyentes. En el día de hoy, ya nosotros no tenemos, gracias a Dios, ese contexto de esclavitud así eh, tan imperante, aunque hay algunos países que están bajo una dictadura y eso es un medio de esclavitud. Sin embargo, nosotros trabajamos, tenemos amos, tenemos superiores, estamos bajo autoridad. Y lo que dice aquí es el trato que debe haber entre aquel que sirve a Dios. Un creyente en Cristo, en su labor, en su trabajo, debe dar testimonio de la fe. Y dice el versículo 2 que los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser creyente. Ah, no, él es cristiano, él me deja pasar muchas cosas. No los tengas en menos por ser creyentes. No abusemos de esa confianza, en otras palabras, sino servirle mejor. Para que todo esto tiene un fin, un propósito, para que la doctrina de Cristo sea adornada. Entonces Pablo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor, está envanecido, nada sabe. Recuerden que estas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo estaban en el contexto de que Timoteo, a pesar de que era un joven pastor, habían muchas amenazas de falsas doctrinas que estaban atacando a la iglesia. Y Timoteo tenía que estar preparado, tenía que tener las herramientas. Timoteo era en cierto modo tímido, por eso el Señor le dice, mira, aviva ese don de Dios que está en ti, que era el don de la predicación, de la enseñanza. Y dice el versículo 4, está envanecido y nada sabe, delira acerca de cuestiones. Y fíjese cómo termina el versículo 5. El versículo 5 termina, apártate de los tales. Es decir, una persona que dice ser creyente y anda desordenadamente y está enseñando otra cosa, no se conforma a la sana doctrina. Lo que nos enseña la palabra es que nosotros nos apartemos. ¿Y por qué enfáticamente manda a apartarse? Bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú estás íntimamente ligado a una persona, es muy probable que seas influenciado por el modo de pensar de esa persona, de tal modo que seas arrastrado por ese modo de pensar. Muchos dirán, no, yo soy muy fuerte, yo puedo andar con un cojo y nunca voy a cojear. O yo puedo andar con un ladrón y nunca voy a robar. Hay un adagio que dice, un proverbio muy popular que dice que el que anda con cojo al año cojea. Es decir, que aunque no quiera, pero prontamente está imitando hasta la forma de caminar. Bueno, recientemente nosotros estuvimos allá
compartiendo con los hermanos de Long Island y estuvimos predicando en varias ocasiones. Y mi esposa me relajaba, me decía, óyeme, se te está pegando el cantadito de los salvadoreños, la forma de hablar de los salvadoreños, se te está pegando. Y es que cuando nosotros nos ligamos, si ustedes vienen aquí a Santo Domingo, yo estoy seguro que quizá en 6, 7 o 8 meses ya ustedes están hablando como nosotros aquí. Es igual el que va a Puerto Rico, ya está hablando como un puertorriqueño. Es decir, que es influenciado por la forma, la cultura, eh, la forma de expresarse. Entonces, es enérgico la recomendación de Pablo a Timoteo al decirle, apártate de los tales, de aquellos que están generando disputas, generando contiendas, que han tomado la piedad como una fuente de ganancia, como un negocio, en otras palabras, apártate de los tales, consérvate puro, apártate. Bien, vamos entonces a los versículos 6 al 16. Sí, por favor, vamos a dejar a nuestro hermano Ernesto. Sí, sí lo puede leer. 6:16. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Qué hermosa la declaración de Pablo, las instrucciones de Pablo a Timoteo. En este segmento estamos viendo las instrucciones que Pablo le da a Timoteo con relación a guardar su corazón de la avaricia. Esta debe ser una de las cualidades de todo siervo de Dios. Guardar su corazón de toda avaricia. ¿Debido a qué? Sustituir esto por este sentimiento de querer más, de tener más, por el contentamiento. El contentamiento debe reinar en nuestros corazones. Y contentarse es estar conforme con lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco. Estar conforme porque es lo que Dios nos ha permitido tener. Y me llama la atención esta parte que dice que nada hemos traído a este mundo.
Nada. Y sin lugar a dudas, nada podremos sacar. Pueden hacer sus comentarios si tienen alguna opinión con relación a esta parte. Dice, gran ganancia es la piedad, pero esa piedad debe ir acompañada de contentamiento. Y el contentamiento es estar alegre, contento, conforme con la voluntad de Dios sobre tu vida. Lamentablemente vivimos en un mundo, una generación donde hay mucha competencia y hay mucha gente insaciable. Hay gente que tiene cosas para acumular que no las usa. Tiene ropas que nunca se ha puesto, colecciones de zapatos que no se ponen, colecciones de vehículos que no usan, y a otros que carecen de todas estas cosas. Sin embargo, lo que la palabra del Señor nos enseña es que nosotros nada hemos traído, nada. Y así mismo, como vinimos desnudos, que hasta la ropa tuvieron que ponernos la ropa, porque ni siquiera la ropa la traímos. Así también nos iremos. Entonces, quiero escuchar la opinión de ustedes. Pueden levantar la mano, tanto los hermanos que están allí en Long Island, como los hermanos que están aquí en la sala. Dios bendiga a todos que están ahí y pueden levantar la mano y dar sus opiniones con relación a esta parte. Hermano Juan Félix. Ok. Sí, adelante. Abra su micrófono, Juan Félix. Sí, Dios le bendiga, amados. Amén. Le pido disculpas a los hermanos allá que yo aquí estoy en camiseta porque estoy aquí en la casa. Sí, está bien. No hay Sí, problema. bueno, algunas de las cosas que yo veo aquí. Normalmente, las personas que usan la piedad como fuente de ganancia, mayormente son falsos maestros, porque ellos no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un ministro, un cristiano o pastor, líder, como sea, que se aferre a predicar la palabra de Dios con integridad, regularmente no está buscando enriquecimiento y ganancia deshonesta. Está buscando que Dios sea glorificado, porque Dios es glorificado por medio de su palabra. Entonces, para una persona ir detrás de la ganancia deshonesta, es una persona que no se está conformando a esa sana palabra que nos dicen que nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha provisto, y el predicar el evangelio tiene que ser un oficio para glorificar a Dios, no para yo enriquecerme, no para yo usar el evangelio como una fuente de ganancia. Obviamente que para eso, como decía, tiene que caer en torcer la verdad, porque la única forma que se pueden manipular las personas, los creyentes, es usando una enseñanza vana, una enseñanza diluida, una enseñanza que cause más bien emoción y placer en la vida del creyente en cuanto a lo que es su carne, antes que una enseñanza que confronte al creyente en su pecado, que va dirigida a edificar a Cristo en la vida de ese creyente. Entonces, tiene que caer en torcerla para poder obtener ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque el predicar íntegramente, cuando lo haces así, el propósito simplemente es glorificar a Dios. Nos enseña que nosotros tenemos que estar contentos
con lo que Dios nos provee, teniendo sustento y abrigo. Porque querer ir detrás de más cosas que Dios no nos ha provisto, entonces ya podemos caer en tentación y lazo. Y no es que el Señor no bendiga a un ministro, como lo vemos, que hay muchos ministros que los ha bendecido por medio incluso del mismo pueblo, pero son ministros que también predican íntegramente y Dios en su soberanía le concede cierta comodidad en su ritmo de trabajo, de tal forma que él puede predicar e integrarse en el evangelio con más afán todavía para dar lo mejor del evangelio al pueblo. Regularmente cuando Dios está bendiciendo a un ministro, que lo está bendiciendo para que por causa del evangelio, ese ministro se enfoca en edificar al pueblo por medio de la palabra de Dios y no en usar esas ganancias para esos beneficios, esas bendiciones para placeres, para comodidades, para elevarse, por decirlo así. Entonces, que Dios nos ayude, porque con facilidad podemos perder el enfoque de saber pelear la batalla de la fe de una manera que glorifique a Dios, que edifique al pueblo y que también edifique mi vida. Amén. Excelente, excelente explicación. Gracias, mi hermano Juan Félix. Hermano, una pregunta quizás para el grupo, todo acá. Sí, sí, adelante. Por ejemplo, en el versículo 9 donde dice, porque los que quieren, o sea, hay un deseo está hablando de cristianos, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse. Ahora yo me he puesto a pensar siempre en esto, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando uno quiere enriquecerse? Por ejemplo, si yo quiero emprender como cristiano, vamos a suponer un negocio, ¿verdad? Porque quiero Progresar. progresar económicamente, pues si somos honestos, pues vamos a suponer en tener no cosas extremas, pero comodidad. Porque un negocio, si va bien, va a traer ganancia. Sí, Y si hay ganancia, hay mejor carro, por decirlo así. Estoy hablando como humano, sí, correcto. ¿verdad? Un mejor carro, o un mejor apartamento, o un mejor sofá, una mejor estufa, mejores platos, cosas que uno dice, pues, en lugar de calentar la comida en estufa de leña, pues, me compro una que ahora el botoncito le haga así. Correcto. Entonces, no sé en qué punto se puede convertir ese negocio en quererse enriquecer, si hablando humanamente, todo negocio uno va con esa intención. Y pienso, por ejemplo, aquí va la otra. Acuérdense lo que estoy preguntando, más o menos. Sí, sí. Por ejemplo, cuando Juan le dice a Gallo, en la segunda epístola de Juan, que le dice, mira, Gallo, yo le pido al Señor que así como prospera tu alma, o sea, miramos un crecimiento espiritual primero, y le dice, pues así como prospera tu alma, yo también quiero que prosperes materialmente. No es estar equivocado. Sí, Creo que entonces no sé cómo jugar ahí cómo va la jugada. sí. Bueno, lo cierto es, hermanos, que el dinero es un medio para, en el mundo material, en el plano material, nosotros movernos, porque hoy nosotros estamos llegando, pero por el dinero que uno compra
estos elementos y mantiene estos equipos para poder llegar a más lugares, es decir, la energía, el internet, todo esto es con el dinero. Entonces, el dinero es un medio. El problema no está en sí en el dinero, sino en el amor al dinero, que ahí es donde radica el mal. Y lo explica claramente el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí lo enfatiza en el versículo 10. Entonces, como decía nuestro hermano Ernesto, no está mal que usted, fruto de su trabajo, porque Dios bendice, fruto de su esfuerzo, usted, el Señor lo prospere. Amén, eso es bíblico. Ahora bien, hay instrucciones claras en la palabra con relación a los ricos, con relación a aquellos que están prosperando. Hay instrucciones claras y esto no es solamente para el rico, también para el pobre, porque hay muchos pobres que no tienen, hermano, nada, sin embargo, tienen amor al dinero, tienen amor al dinero. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Versículo 10. Dice que algunos codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense personas que cuántas cosas no hacen por dinero. Los crímenes más atroces que vemos hoy en día, en su mayoría, es por intereses y siempre está en medio el dinero. Y la prosperidad, según Dios, como dice también en Proverbios, que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero tiene una de las cualidades primordiales de esa bendición de Jehová, es que no añade tristeza con ella. Y tú mencionabas lo que Juan le decía a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es necesaria esa prosperidad primero en el orden espiritual, primero espiritualmente, porque como decíamos en una clase pasada, cuando nosotros no tenemos dinero, decimos que el dinero le pertenece a Dios. Decimos, Señor Jehová, tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero entonces cuando lo tenemos, entonces nos pertenece a nosotros porque lo gastamos a nuestra manera, lo administramos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y guardar nuestros corazones de la avaricia. El pecado radica en la avaricia. Ahí es donde radica el pecado, porque hay muchos ricos que están sirviendo a Dios con sus riquezas, están invirtiendo en la obra, están ayudando ministerios para que se expandan. Pero imagínese, si usted no se sabe administrar con 10 pesos, tú dices, ay Señor, si tú me das millones, yo te voy a servir. Si tú no te administras con 10 pesos, cuando lleguen los millones, tampoco lo harás. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, es importante esto, tomar en cuenta esto. ¿Quién más quiere opinar con relación a esta parte? Hermano, Sí, y y el contentamiento de nosotros como cristianos no depende de las cosas que poseemos, sino que depende de una permanencia en el Señor, de una dependencia de Él
depende de hacer la voluntad de Dios, que, o sea, para el Señor eso es lo más importante, el que nosotros llevemos a cabo su voluntad. De ahí depende de nuestro contentamiento, pero muchas veces depende de las cosas que poseemos, de cuánto dinero tenemos en el banco, de nuestra casa, y no debería de ser así, sino que debe de motivarnos a cada uno de nosotros el hacer la voluntad del Padre. Y ese contentamiento, yo creo que cuando tenemos ese contentamiento, tengamos o no tengamos, debe de permanecer en nosotros, porque lo más importante es que Dios está con nosotros. Eso es así. Nosotros dependemos de Dios. Recuerden el pueblo de Israel. Dios le enviaba la porción de maná para ese día. ¿Y qué sucedía cuando el pueblo guardaba por incredulidad, porque por desconfianza? Déjame guardar por si acaso. Al otro día estaba lleno de gusano, se agusanaba el maná. O sea, lo que el Señor le estaba enseñando a su pueblo Israel era la dependencia, que aprendieran a depender de Él permanentemente, continuamente. Y como decía nuestro hermano José, debemos aprender a depender de Él. Aunque usted tenga los millones de chanflín, dependa de Dios. No ponga su confianza en las riquezas. Vamos a continuar entonces a la siguiente sección. Nos quedamos en el versículo 16. Y mire que de manera tan hermosa que culmina esta parte. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Tú fuiste llamado a esta profesión. Dice, guarda este mandamiento, porque tú estás delante de aquel que es inmortal, al sempiterno, al Rey de Reyes. Vamos a leer entonces del versículo 17 al 21. Esa es la última sección. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, ahí está, hermano Ernesto, ampliamente la respuesta a su pregunta. Las instrucciones que Pablo le da a Timoteo con relación a los ricos, porque en la iglesia sí habían ricos que con sus riquezas servían al Señor, pero son claras las instrucciones al decirle que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Nosotros dependemos del Señor. No cae a tierra un paradillo si no es por la voluntad de Dios. Y decíamos en una clase pasada, Dios a algunos
les da riquezas para que con sus riquezas lo glorifiquen y para que sean generosos, para que puedan compartir con el que padece necesidad. No todo el mundo está llamado a ser rico, como enseña el falso evangelio de la prosperidad, que dice, no, si tú no eres rico es porque tú estás bajo maldición. No, la escritura también nos enseña que había muchas viudas, muchos pobres en el pueblo y servían al Señor de todo corazón. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Todo el mundo le gusta que le den, pero la escritura dice que hay mayor gozo en dar que en recibir. Es un deleite, hermanos, cuando nosotros podemos compartir con aquel que padece necesidad, con aquel que está pasando por una situación difícil. Tenemos mayor gozo, mayor deleite en dar que en recibir. Porque de esta manera estamos atesorando en el reino de los cielos. Dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, las instrucciones de Pablo a Timoteo son bien claras y le está animando, Pablo está animando a este joven pastor para que instruya, sea también un portavoz en su iglesia de instruir a los hermanos acerca de la fe y del conocimiento de Dios, evitando las contiendas, evitando las pláticas de cosas infructuosas que no edifican, que causan división en las iglesias, evitando esas cosas, argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Muchos fueron arropados, es decir, la iglesia estaba siendo amenazada de falsas doctrinas y muchos fueron engañados, se fueron arropados por estas falsas doctrinas. Por eso Pablo le instruye claramente y le dice, ten cuidado, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio a su debido tiempo, dice, que guardes el mandamiento, que prediques la palabra. Eso es lo que nosotros debemos enseñar y predicar, la palabra de Dios, lo que está escrito, no salirnos de ahí. Una de las características de las iglesias saludables se construyen sobre la base de la palabra. Recientemente yo estuve finalizando un estudio sobre el libro de Nehemías y de verdad que me he gozado bastante en este libro. Pero una de las cualidades de Nehemías en cuanto a su reconstrucción, de levantar los muros que estaban caídos, es que esa construcción no fue meramente física, sino espiritual. Y ellos comenzaron sobre la base de la palabra. Trae el libro. Cuando Esdras trajo el libro de la ley, lo leyó delante del pueblo, todos lloraron. Hubo una conversión genuina. Hubo un confrontamiento con su pecado y eso trajo como resultado un despertar, un avivamiento. El verdadero avivamiento debe surgir, hermanos, de un entendimiento claro de las escrituras, de nuestra realidad de pecado. Hay gente que piensa que el avivamiento es música. La música es buena, es un elemento muy importante, pero el avivamiento no es música. El avivamiento viene a raíz de corazones quebrantados y lo que trae como resultado a nuestras vidas es un arrepentimiento genuino
y un abandono del pecado. Entonces, estas son las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Yo quiero escuchar las opiniones de ustedes con relación a esta sección. ¿Qué nos tienen que decir? Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Quiero que los hermanos participen, pueden levantar la mano. Hay algunos que se han quedado como oyentes simplemente, pero quiero que participen. Pastor, buenas noches. Sí, mi comentario es de la sección anterior en cuanto a lo que decía nuestro hermano Ernesto de emprender un negocio, ¿verdad? Cuando un cristiano quiere emprender un negocio, yo pienso que como cristiano, lo primero que debemos hacer es, obviamente, consultarlo con el Señor, ¿verdad? Consultar con el Señor lo que queremos hacer, pedir consejo, ¿verdad? A hombres sabios, al pastor, sobre lo que queremos emprender. Y obviamente, pues cuando ya lo llevamos a cabo, pues nos empieza a ir bien, ¿verdad? Y resulta que el negocio que lo abrimos lo emprendemos por 5 días, 6 días, como nos está yendo muy bien, pues entonces lo trabajamos 7 días y qué sé yo, ¿no? Y yo pienso que cualquier negocio, ¿no? O un trabajo eh, que nos quite el tiempo con el Señor, yo pienso que tal vez entra en la parte esta aquí que dice que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo, ¿no? O sea, como nos está yendo tan bien, pues queremos seguir haciendo dinero y descuidamos las cosas principales, ¿no? Que es nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? Tal vez ya no nos queda tiempo para congregarnos, ¿verdad? Porque estamos ocupados en el negocio. Entonces, yo pienso que, que siempre debemos ser sabios en esa parte, ¿verdad? Porque podemos caer en eso sin darnos cuenta, ¿verdad? Y resulta que nos está yendo bien y muchas veces, bueno, no muchas veces, pero cuando nos está yendo bien, el Señor nos está bendiciendo, es como dice la palabra, ¿no? Es para ayudar y bendecir a otros también. Pero podemos caer en la tentación de acumular, ¿no? Acumular y me compro una casa, me compro otra casa, me compro 2 carros y pues simplemente no somos de bendición, que fue para lo que el Señor nos ayudó y a prosperar, ¿no? Sí, Y eso es así. Tristemente, lamentablemente. Gracias, mi hermana, por tu comentario. Muy bueno. Esta palabra nos confronta, hermanos. Hermano, La hermana Dania tiene la mano levantada, luego la hermana Ruth. Pero antes de que ellos continúen, me llegó a la mente una frase que dijo Napoleón Bonaparte, justo un hombre que había conquistado tantos reinos. Y él dijo, cuando yo muera, yo quiero que le hagan 2 hoyos al ataúd y me saquen las manos. Y la gente preguntaba, ¿pero por qué? Y él dijo, para que todos vean, nada traje, nada me llevo. Aquí están mis manos. Nada traje, nada me llevo. Y hasta los bebés, desde que nacen, ustedes ven que ya están diciendo mío, 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 mío. Hay un sentido de propiedad. Esto es mío. Pero lo cierto es, hermano, que todo al final lo tendremos que entregar. Entonces, por eso la Escritura compara el afán, las riquezas con espinos. Esos espinos ahogan
la vida espiritual, ahogan la palabra. Esos espinos van creciendo, te van envolviendo, de tal modo que el Dios de la bendición tú lo dejas a un lado. Te aferras más a la bendición que al Dios que te bendijo. Vamos a dar una participación a la hermana Dania que está ahí y luego nuestra hermana Ruth. Sí, Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, mi comentario va relacionado al capítulo 17 al 21 y es con relación a estas advertencias que nos hace, le hace el apóstol Pablo a Timoteo y va dirigido a la iglesia, por ende. Entonces, debemos de ser muy cautelosos, pedirle a Dios discernimiento. En el 17 le hace una advertencia a los ricos, a los creyentes que tienen alguna cierta riqueza. Entonces, estamos viviendo en un mundo de muchas tentaciones, de gran competencia, vemos a hermanos prosperar, nosotros sumergidos en problemas, en situaciones difíciles, incluso hasta no creyentes, con ciertas posibilidades más que nosotros. Entonces debemos de ser cuidadosos de que caigamos en el error, en el pecado de querer tener lo que ellos tienen. Estas advertencias no las hace porque es que nosotros pecamos cuando llegamos a la conclusión de que, wow, pero mi hermano está prosperando, está consiguiendo tal cosa y yo no. Él nos dice que debemos de echar mano a la vida eterna, lo que realmente importa, lo que tiene un valor espiritual, un valor incalculable, que es nuestra salvación y que, como decía un hermano también hace un momentico, que sea ese contentamiento, el hecho de que dependamos de un Dios todopoderoso, el dueño de la plata, del oro y la plata, y que sigamos, perdón, que sigamos al creador del oro y la plata y no al oro y la plata, el oro y la plata. Entonces, esas advertencias nos redargullen en algún momento, porque en algún momento hemos visto y tenemos que ser honestos con eso. Algunas veces vemos cómo, cómo muchas personas prosperan y queremos como, en algún momento como, wow, hasta cuestionamos a Dios. Y nada, lo importante es que sigamos a Dios sobre todas las cosas, que dependamos de Él, que hagamos su voluntad y que todo lo que hagamos sea para su gloria, no para gloriarnos nosotros, pero para nada. Que con esa riqueza que podamos tener, porque el Dios Todopoderoso nos las ha dado, que podamos hacer buenas obras, ayudar al prójimo, servir a quien nos necesite, que dejamos a un lado el yo quiero, el yo necesito, el yo tengo que conseguir esto, y en lugar de eso, que podamos ponernos a disposición de servirle a nuestro prójimo, a las personas que lo necesiten. Yo me he sentido muy confrontada porque en algún momento me ha pasado eso, y honestamente, pero solamente el saber de que yo soy hija del dueño del oro y la plata es suficiente para yo decir no. Vale más hacer la voluntad de mi Padre y servirle y adorarle, alabarle con mi vida, con ponerme a sus pies, a su merced. Eso debe de ser suficiente y por encima de cualquier problema, saber que Él está conmigo y está con cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias, Dania. Hermana Ruth. Sí, hermano, yo quería comentar, como dice, bueno, se ha hablado en esta clase, ¿no? Todos los comentarios de la cautela de las riquezas y todo eso. Pero a mí me gusta de que en este capítulo y en toda la Biblia no se habla de que la riqueza es mala. Han habido muchos hombres ricos a través de la Biblia y pues a través de la vida cristiana, ¿no? Y que sí, un hombre, una familia rica puede servir al Señor. O sea, la riqueza no es mala. Es más, como usted estaba diciendo, el dinero es un medio necesario. Este, entonces, sí me gusta eso porque como pues agendas, ¿no? O aún ¿cómo se llama? Países comunistas, socialistas, que quieren
tener un solo nivel de estatus social, ¿verdad? Pero la Biblia no apoya eso. El rico y el pobre lo hizo Dios, dice la Biblia, ¿no? Entonces, me gusta esto porque, una vez más, ¿no? Aunque sí habla de los peligros del amor al dinero, y los peligros de la riqueza, las actitudes y todo eso, pero no dice que el dinero sea malo o una persona rica estaría en pecado o mal, ¿verdad? Correcto, correcto. Lo que siempre debemos tener presente, siempre, sea que Dios nos dé mucho o nos dé poco, porque hay gente que tiene mucho y no están contentos. Y hay otros que tienen poco y están felices, están contentos. Entonces, la palabra lo que nos enseña aquí es acerca de ese contentamiento. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice que debemos estar contentos. Esa piedad debe ir acompañada de contentamiento, estando contentos con esto, porque eso es agradable delante de Dios, sea mucho o sea poco. Estemos contentos, alegres, conformes con la voluntad del Señor. La hermana Elina Veras me tiene la mano levantada. Sí, adelante, hermano. Amén. Todos, que Dios le bendiga mucho. Han dado muy buena explicación. A mí me ha encantado. Más aquí habla en el capítulo 11 del hombre de Dios con respecto a nosotros, a las cosas que tenemos que hacer, o sea, lo que nos tenemos que dedicar, y es a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y wow, o sea, a uno le solta también Timoteo del hombre de Dios, el hombre de la fe. O sea, uno, entonces al final de este capítulo también Timoteo habla de las cosas que uno tiene que evitar. O sea, que dice que guarda lo que se te ha encomendado, o sea, lo que está diciendo Timoteo, en este caso, o sea, lo que está diciendo Pablo a Timoteo, pero yo me veo como si fuera ahora. Y digo, bueno, guarda estas palabras que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsante llamada ciencia. Y yo tengo aquí una pregunta al pastor, que yo veo que dice la palabra ciencia y yo me transporto a ese tiempo y digo, pero allí no se hablaba como de tanta ciencia como ahora. Entonces, lo de ahora es la ciencia y digo yo, será para ahora. Y está bien, o sea que digo, bueno, yo quisiera que usted me ayudara porque yo siento como que la ciencia de ahora, no que era en ese tiempo, pero Dios es bueno. Gracias. Bueno, la ciencia son los descubrimientos del hombre. El hombre va descubriendo cosas. Recuerda que el hombre no inventa, el hombre descubre lo que ya Dios ha creado. Entonces, dentro de las cosas que Dios le permite descubrir al hombre, ellos le llaman ciencia. Pero entonces ese descubrimiento intenta competir con Dios, el creador. Mire que nosotros tenemos una visión muy corta. No podemos ver, vemos de lejos las estrellas. El hombre, Dios le ha permitido conquistar los cielos a través de, por ejemplo, los aviones. Le ha permitido conquistar el mar, las embarcaciones, transportarse de un lugar a otro que antes no se veía, pero la escritura dice y se desarrollará la ciencia, se aumentará la ciencia. Hemos visto un gran avance, pero esto no
en vez de contradecir lo que la Biblia dice, debe darle más gloria a Dios. Cada descubrimiento debe llevar a glorificar más a Dios, a ver la belleza, la grandeza de su poder, de su autoridad. Por ejemplo, uno de los descubrimientos, porque Dios es quien le da la sabiduría al hombre, es el sistema GPS, el sistema GPS. Eso es algo fascinante. Anteriormente nosotros teníamos que preguntar, ¿dónde vive fulano? ¿Dónde está esa casa? ¿Cómo yo llego? Teníamos que ir preguntando para llegar a un lugar. Ahora solamente usted dice, mándame el location, mándame la localización que yo llego y específicamente llegamos al lugar. Entonces eso es parte de la modernidad, es parte de la ciencia, de los descubrimientos, pero debemos tener mucho cuidado en atribuir el mérito y la gloria al hombre y no a Dios. Ahí es donde radica el problema. Han cambiado, le han robado la gloria a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es quien nos da la sabiduría y todas las cosas, como leía nuestro hermano Galo, que Él nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Ese es nuestro Dios. Él nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Mire, aquí en la tierra tenemos ricos y pobres, tenemos crisis, pero en el cielo no hay crisis. En el cielo no hay diferencia entre ricos y pobres. En el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más carencias, porque allí tendremos todo lo necesario y gozaremos por toda la eternidad. Entonces, de igual modo, hermano, tanto el rico como el pobre es el mismo suceso, lo mismo le acontece tanto al rico como al pobre, le hace el libro de Eclesiastés, por ejemplo, como Salomón instruye y dice lo mismo le acontece tanto al rico como al pobre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia que Dios hace es entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Ahí es donde está, ese es el punto central que marca la diferencia. Cuando tú eres un verdadero servidor de Dios y honras al Señor con lo mucho o con lo poco que Dios ha depositado en nuestras manos. Creo que debe ser un motivo de oración, hermanos, para que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha entregado. El Señor te ha permitido, te ha entregado un trabajo, tú tienes que ser buen mayordomo de ese trabajo que Dios te ha dado, porque Él también te pedirá cuentas. Dios también te pedirá cuentas. Así que el Señor nos ayude. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando lo que Dios pone en nuestras manos? Somos servidores de Dios y daremos cuentas delante de Él por cada cosa que Él deposita en nuestras manos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden decir ahora porque vamos a orar. Mi hermano Juan Félix. Sí, bueno, realmente hay un texto en Proverbios, no recuerdo la cita, por ejemplo, yo creo que fue Salomón, el hombre que tuvo más riqueza, que llegó a decirle al Señor que no le dé riqueza ni pobreza, una riqueza que podría, ¿verdad?, apartarlo de él, y una pobreza que pudiera maldecirlo o negarlo, algo así. El asunto de Dios, susténtame con el pan necesario.
el hombre que experimentó más riqueza. En el libro de Mateo, el Señor dice, haced tesoro en los cielos. O sea, no lo hagas en la tierra porque aquí la polilla y el orín corrompen. Regularmente, los que hacen tesoro aquí en la tierra no solamente son pasajeros, sino que muchas veces lo desfinfarran, como decimos aquí en República Dominicana. Otros que ni siquiera lo trabajaron. Entonces, haz tesoro en los cielos, porque ahí tú estás siendo rico para con Dios. Algo que tú mencionabas ahí es el ser rico para con Dios, el dar es mucho mejor, porque a veces pensamos, cuando la palabra dice ahí que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, muchas veces no podemos agarrar en tener o alcanzar cosas para yo satisfacer los deseos de mi corazón. Sin embargo, hay un mayor disfrute, que tú lo has mencionado ahorita, en compartir con el que tiene necesidad, que en tú tratar de saciar los deseos de tu corazón y las aspiraciones de tu corazón con lo que tú consigues. Porque primeramente nunca lo vas a conseguir. Nada de lo creado puede saciar el corazón del hombre. Pero segundo, cuando tú compartes con el que tiene necesidad, Dios te trae un regocijo, una satisfacción a tu corazón que vale más que cualquier otro disfrute pasajero. Porque de hecho, esa satisfacción se queda contigo. Entonces, no es malo tener, porque como decía la hermana, Dios se ha enriquecido a muchos, lo vemos en la Biblia. Lo que hay que saber cómo tener eso que Dios nos da. Y no procurar enriquecernos, porque eso es lo que dice ahí. Los que quieren enriquecerse, así Dios soberanamente te provee riquezas, bueno, entonces procura ser rico para con Dios, porque ahí está tu gozo. Y si Dios no te provee riquezas, entonces busca tu gozo en el Señor, porque Él es la fuente de todo gozo y las riquezas no nos lo van a proveer. El mayor problema está cuando yo quiero tener cosas para sentir mi alma satisfecha. Cuando vemos que esas cosas desaparecen, nos trae aflicción. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de satisfacernos. Quien lo hace es el Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Le agradecemos a todos los hermanos que han estado escuchándonos y disfrutando de este estudio de la palabra del Señor. Así nosotros finalizamos la primera epístola a Timoteo. Hemos aprendido mucho. De verdad que ha sido un viaje muy hermoso. Oremos. Altísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, por este buen tiempo que hemos pasado contigo, Señor, y en tu palabra. Sumergido, Señor, en este río, en este caudal inagotable que es tu palabra. Síguenos purificando, síguenos limpiándonos. Señor, sigue forjando a Cristo en nuestros corazones, que podamos ser canales de bendición para otros y podamos, Señor, aprender a ser generosos con todos. Perdónanos, Señor, si, oh Padre, en alguno de estos detalles nosotros hemos faltado a tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser creyentes fieles, Señor, mayordomos fieles en tu obra. Sigue obrando en medio de tu pueblo y que tu Espíritu Santo siga sensibilizando los corazones y trayendo un despertar a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Señores, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Se pueden saludar. Yo quiero saludar